enriquecedor aprender a cantar los himnos, los salmos, los cánticos. De hecho, está dentro de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Para mí ha sido muy liberador y muy enriquecedor aprender a cantar los himnos, porque no es solamente aprender a cantarnos, sino que entramos en el contenido de los himnos. Entramos después en quien escribió el himno, en su vida y en todas las cosas como el Señor se movió en cada una de esas personas. Esa es la intención de traer un himno nuevo. Ese himno lo escribió Albert Benjamin Simpson. Según nuestro hermano, nuestro querido, un querido hermano que apreciamos mucho su ministerio, dijo que este hermano, Albert Benjamin Simpson, fue probablemente la persona más importante en el siglo XX en Estados Unidos, espiritualmente hablando, la persona más influyente espiritualmente hablando. Y cuando yo les digo esto, yo les digo que lo vean por ustedes mismos. Cuando llegue a su casa, busque quién era Albert Benjamin Simpson. Todos nosotros, hemos recibido riqueza de tantos de estos hermanos. Lo que pasa es que lo damos por sentado. O a veces no sabemos quizás el por qué, no sabemos la historia. No conocemos la historia. Pero estos hermanos nos han dejado una herencia. Y él ha sido uno de ellos. Bueno. Ha estado bien bueno esto. Yo me lo he disfrutado un montón. La verdad que el Señor nos ha estado hablando. Y yo creo que el Señor está trayéndonos esta palabra porque el Señor se quiere mover a través de ustedes, primeramente. Con todas las preposiciones habidas y por haber de nuestro español. A través, por medio de, con, dentro, afuera. ¿Verdad que hablamos eso? Cualquier preposición que usted conozca, el Señor se quiere mover. Por eso es que el Señor nos está hablando esta palabra. Y el Señor se está moviendo entre nosotros. Se está moviendo en los diferentes campuses. Yo creo que sí. Así que el Señor está trayendo esto por algo. Así que yo creo que esta conferencia no ha sido una conferencia más. El Señor nos está hablando. Necesitamos seguir aquí. Nos quedan algunas horas. Seguir aquí. Recibir lo que los hermanos nos han traído y disfrutar. Nosotros necesitamos hacer mucho más eso que estábamos haciendo allí. Y mientras más lo practiquemos, más vamos a aprender cómo hacerlo. Nosotros estamos allí y ustedes saben que a veces parecen que están como borrachos, pero eso no es lo que dice Hechos. Están como llenos de mosto, estaban como... Pues, nosotros estamos borrachos sin beber. Los de afuera tienen que... Yo esta tarde pasé por ahí, yo paso y veo a la gente con un guille, como decíamos, tomándose una cerveza. Pero aquí, nosotros no necesitamos nada de eso. Aquí nosotros nos llenamos del Espíritu y de la palabra y nosotros rebosamos. Y eso de verdad que lo necesitamos hacer más. Y como les dije, mientras más lo hacemos, mientras más lo practicamos, más vamos a recibir el beneficio de eso. Ok. Bueno, se supone que en esta sesión vamos a ir a el mensaje 4. El mensaje 4. Discúlpeme que yo soy un poquito lento arrancando. Yo soy un poquito lento arrancando. Ok. Vamos a la página, al bosquejo del mensaje 4. Y vamos a leer ese título. Ok, vamos a leer ese título con mucho interés. Mensaje 4, esa es la página 13. Leemos todo. 1, 2, 3. El mover de Dios con los jóvenes. Una vez más, así mismo tú una vez más. 1, 2, 3. Con los jóvenes. El testimonio de la historia de la iglesia. Wow. Hace poco escuché que es bueno estar bajo presión. Porque estar bajo presión saca cosas o nos moldea.
hace cosas, el Señor opera cosas en nosotros cuando nos ponemos bajo presión. Aún la presión académica de los estudios, el Señor quiere hacer algo y trabajarse dentro de nosotros. Yo lo he experimentado como no lo había experimentado, de verdad, no lo había experimentado así. Mientras estoy estudiando y eso, yo también soy estudiante y he estado experimentando al Señor como no lo había experimentado antes. El Señor, bajo la presión, el Señor la usa para trabajarse en nosotros. El hermano Watchman Nee, les voy a leer la definición de consagración que el Señor nos dio a través de nuestro hermano Nee. Dice, esto fue una traducción mía, Rolando. A Dios le importa lo que somos más que lo que hacemos. La obra genuina es el fluir de la vida. El servicio que vale la pena es cuando Cristo es vivido. La consagración a Dios no es con el propósito de trabajar para Dios, pero sí es ser trabajado por Dios. Ser trabajado por Dios. Así que el Señor está arreglando todas las cosas en nuestro entorno. Y Él ha estado arreglando todas las cosas a través de los últimos 20 siglos. Desde que el Señor ascendió y envió al Espíritu y nos regeneró y todas esas cosas, el Señor ha estado arreglando muchas cosas a través de todos estos siglos. 20 siglos de historia. El Señor ha estado arreglando. Y ahí el primer versículo que tenemos en el bosquejo es Hechos 17:27. Dice, para que busquen a Dios. Él ha estado arreglando todas las cosas en nuestro entorno, en nuestra historia, para que nosotros lo busquemos a Él. ¿Dónde está aquí Vamos a leer 1 de Timoteo 4:12, por favor. 1 de Timoteo 4:12. Lo podemos leer todo. 1, 2, 3. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, ¿dónde está? Vamos a romper un poquito el hielo aquí porque Yeiel y Fabián. ¿Conocen a Fabián? ¿Fabián está aquí? Sí, Fabián está ahí. Ven, Fabián. Ay, yo lo siento como que está muy serio. ¿Será que yo soy como medio... como un ogrito? Ok. Aquí está Yeiel, lo conocemos, ¿verdad? Sí, conocemos a Yeiel. Aquí está Fabián, ¿lo conocemos? Bueno, pues tomen la oportunidad, muchachos, para conocer a Fabián este fin de semana. Olvídense del que ustedes ya conocen y por este fin de semana vamos a conocer a Fabián. Fabián está un poco nervioso, Fabián, no va a pasar nada. Pero miren este dato. Yo hace poco compartí con Yeiel y Yeiel me reveló uno de sus secretos. Yo le pregunté si lo podía compartir con ustedes y me dijo que sí. Y Fabián también. Así que yo estoy con el consentimiento de ellos. A Yeiel es, ¿cómo podemos describirlo? A él es aficionado. Él es aficionado a los perfumes. Él es aficionado a los perfumes. Esto que estoy haciendo o sea, vamos a llegar al bosquejo, no es para hacerlos reír, ¿sabes? Pero se pueden reír. Yeiel es aficionado a los perfumes. ¿Qué pasa? Eso fue hace algunas semanas. Cuando yo llego el viernes y este Fabián, este muchacho, llega el viernes por la tarde al local y pues yo bajo para recibirlo. Él estaba en el carro y él agarra uno de sus perfumes y empieza a bañarse con el perfume. Oye, aquí, acá, ¿cómo es que tú, cuáles son los puntos? Aquí, acá. Después aquí en los brazos y más nada. Él dice aquí, acá, aquí en los brazos y más nada. Y tienes razón, ¿viste? Tienes razón.
Pues yo dije, wow, mano, eso está tremendo. Anyways, la cosa fue que ellos se conocieron o quizás tuvieron una conversación porque te tienen una cosa en común, ¿verdad? Les gustan los perfumes. Ellos valoran mucho los perfumes. ¿Ok? Pues pueden sentarse. Gracias. Ok. Ahora podemos leer estos versículos. Juan 12:3. ¿Qué les parece? Leamos Juan 12:3. 1, 2, 3. Ok, ahí usted debe subrayar mucho precio. Ay, espérate, que no puse el tiempo porque... Señor. Yo sé que los hermanos van a estar ahí pendientes, pero... Usted debe subrayar la palabra mucho precio. O puede resaltarlo. Perdón, sí, mucho precio en Juan 12. Mucho precio. Ahora leamos Mateo 26, 7 al 13. 1, 2, 3. Se acercó. Wow. Déjeme leerle la nota de Mateo. Déjame ver si la encuentro porque la... Sí, no es esa. Déjame ver si... Ok, la encontré. Es la nota de Mateo 26, 13. Dice, la historia del Evangelio es que el Señor nos amó. Y la historia de María es que ella amó al Señor. Debemos predicar estas dos cosas. Que el Señor nos ama. Ustedes nunca escucharon por ahí que Cristo te ama. Debemos predicar eso. Pero también debemos predicar que nosotros amamos al Señor. La primera tiene como fin nuestra salvación. El Señor nos ama para salvarnos. Pero la segunda tiene como fin nuestra consagración. ¿Qué les parece? Es bien sencillo, ¿no? Pero bien profundo. El Señor nos ama y me salvó. Pero si yo amo al Señor, yo me consagro. Si yo amo al Señor, yo me consagro. ¿Qué tal si leemos la porción de la nota que tenemos allí después del versículo 13? Dice, los discípulos consideraban, ¿ok? 1, 2, 3. Los discípulos Amén. Pues estos dos versículos pues, son maravillosos. María tomó este ungüento y lo derramó sobre el Señor.
El punto ahí es el mucho precio. Yo no estudié en las notas, yo estudié las vidas de los, así que estos que están aquí. Ahí tienen ustedes 35 en su bosquejo, 35 nombres. Pero mi punto aquí es el mucho precio. Nosotros somos jóvenes. Yo no tengo dinero, ustedes no tienen dinero, no tenemos casa, muchos de nosotros, como nos hablaba el hermano en la sesión pasada. Pero ¿qué tenemos? Tenemos, como dice la nota, tenemos nuestra vida primeramente. Tenemos tiempo, tenemos futuro. Dice, aquellos que lo aman así lo encuentran digno de ser amado de esta manera y digno de su ofrenda. Esto es bien tocante. O sea, a mí esto me toca la fibra, para decirlo de alguna manera. ¿Sabe cuánto yo valoro al Señor? ¿O qué tiene valor? Vamos a empezar por preguntarnos qué tiene valor para mí. A Yehiel le gustan los perfumes y a Fabián también. Y si yo le digo a Yehiel, oye, ese perfume que no voy a decir el nombre para no... No, está bien. Si yo le digo, oye, Yehiel, dame ese perfume. Después que, ¿sabes? Digamos, qué sé yo, que yo lo voy a usar o que yo lo voy a tirar en el piso, no sé. Así como María. Ella tenía ahí probablemente un año de salario en ese frasco que ella tenía. Está difícil hacer eso porque ese perfume es caro. Ese perfume es caro. Pues eso son las vidas de esas 35 personas que están en su bosquejo. Mucho precio. Todas esas personas que están allí son personas que derramaron todo lo que tenían. Y a mí esto me expuso porque yo, wow, que yo he derramado. Ellos derramaron todo lo que tenían, derramaron su tiempo. Yo no sé qué es lo que el Señor, yo siento que el Señor quiere que nosotros nos consagremos esta noche. Y yo creo que eso es lo que el Señor ha venido hablando desde la primera noche. ¿Qué el Señor nos está pidiendo? A lo mejor a usted el Señor le está pidiendo su bachillerato de ciencias sociales o su bachillerato de ciencias naturales. Nadie se siente identificado. O su bachillerato de biología. A lo mejor el Señor se lo está pidiendo. Que el Señor necesita que nosotros nos consagremos. Yo estoy impresionado con las vidas de estas personas. Es bien difícil hablar de esto porque esto es historia. Yo no sé si a ustedes les gustan las clases de historia, pero usualmente la clase de historia como que es un poquito tediosa, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero yo fui impresionado con las vidas de estas personas. Estas personas, una vez que vieron al Señor, que vieron su preciosidad, lo dieron todo, se derramaron. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? El Señor nos está pidiendo, hay algo, el Señor nos está pidiendo algo. El Señor va poco a poco, ustedes saben, la consagración en un sentido, sí es de una vez y por todas, por otra parte es diaria. Muchas de estas personas cuando vieron al Señor soltaron todo lo que tenían y siguieron al Señor, pero no simplemente tuvieron la experiencia de una vez y por todas, sino que diariamente ellos se consagraban al Señor y le daban al Señor lo que el Señor les pedía. Y el Señor iba poco a poco, poco a poco. Una de ellas, de hecho, se llama Frances Ridley Havergal. Es una mujer compositora de himnos bien importante de Inglaterra. Y el Señor poco a poco fue diciéndole, mira, dame esto, dame esto, dame esto. Y eventualmente, ¿saben? Hasta ella, en un momento dado, ella dice que el Señor le pidió todas las joyas que ella tenía. Dice, dame todas las joyas que tú tienes. Ella coleccionaba y le gustaban las joyas, y no se las dio. Creo que las mandó a un tipo de, como rehusar ese tipo de material, y lo dio, ella lo dio. Pero así el Señor fue con cada uno de ellos. Dame esto, necesito tu consagración. Si amamos al Señor, nos consagramos a Él. Vamos rápido. Ahora viene la clase de historia. ¿Ok? Pero esta es la historia
importante, escríbalo por ahí, esta es la historia de la consagración de todas estas vidas, de todas estas personas. No es una historia de sus obras o de su biografía, es mucho más que eso. Es que lo que hay detrás de todas estas líneas es la consagración de estas personas. Así que yo le llamo como la historia de la consagración, ¿no? Ese es el punto, la consagración. Empezamos con John Wycliffe. Yo voy a leer de estos 6 que están aquí, ¿ok? No se preocupen, son solamente 6. John Wycliffe, siglo XIV, ¿verdad? Él fue considerado como la estrella de la mañana de la Reforma. Fue un profesor joven en Oxford. Tradujo la primera versión de la Biblia del latín al inglés. Él dijo, es el Espíritu Santo quien nos enseña el significado de la Escritura. Y él, junto con otros, fue el pionero de un grupo que le llamaban los Lollards, o los que susurraban. Bien interesante, para ese tiempo había una persecución terrible. Este era el tiempo de los mártires. De hecho, a este que está aquí, a Wycliffe, después que lo mataron y lo enterraron, lo odiaban tanto que lo volvieron a sacar de la tumba y cogieron sus huesos y los trituraron y lo tiraron, yo no sé si en el mar. Así odiaban a este varón, a este muchacho, vamos a decirle muchachos, son los muchachos, como los muchachos de Daniel, que leímos esta mañana, los muchachos, de buen parecer y todo eso. Aquí están, los 20 siglos de la historia. Estos son los muchachos de buen parecer, con perspicacia, de buen entendimiento, educados, todos ellos jóvenes, todos ellos tenían las edades que ustedes tienen. Y ¿sabes qué? Todos ellos estaban relacionados, no lo miren como si estuvieran divididos. Muchos de ellos pertenecían a una cosa que se llamó el club, el Holy Club, en la Universidad de Oxford. Entre ellos estaba Carlos Wesley, John Wesley, que eran hermanos, y uno más, Whitefield, estaba también en la lista. Perdonen también la pronunciación de los nombres, porque no sé cómo se pronuncia cada nombre, pero ellos eran contemporáneos y estaban ahí, eran como el JCU. Ellos eran el JCU tú sabes, de siglo John Wesley, Carlos Wesley, siglo XVIII, siglo XIX. Ellos eran el JCU, tenían allí un club en la universidad. Bueno, déjame no desviarme, que yo me desvío bien rápido. Ellos no podían andar con la Biblia de manera abierta o pública porque podían ser puestos en prisión. Estos eran los Lollards. Así que hablaban la palabra susurrando lo que habían leído. Esto me pareció bien interesante porque, tú sabes, era como si estuviéramos nosotros caminando en el campus. Y ven acá, otra vez. Y estamos caminando allí por los merenderos. Y acuérdate que no podemos andar con la Biblia de manera pública. No podemos hablar del Señor abiertamente. Y yo te paso por el lado y yo te digo, y la palabra se hizo carne. ¿Escucharon lo que dije? Otra vez. Y la palabra se hizo carne. Así eran los Lollards. ¿Tú sabes? Dime un versículo. Yo sé, porque la mente puesta en el espíritu de PDP. Muy bien. Está ahí. Casi. Esos eran los Lollards, ¿verdad? Los que susurraban. Ellos amaban al Señor y estaban en una era bien fuerte de persecución. John Huss, el número 2. John Huss fue pionero de los Lollards. Todo esto, bachillerato, maestría de la Universidad de Praga a los 20 y pico de años. Dice, mientras empezó a leer la Biblia, empezó a predicar que en la Biblia hay cierta autoridad y esa autoridad le pertenecía a Cristo. Esto está bien interesante. Él decía, es Cristo, no el Papa, quien es la cabeza de la iglesia. Para ese tiempo, eso era para arrancarle la cabeza. Ustedes han visto, yo vi una serie que, yo veo series buenas, ¿sabes? Yo vi una serie que tiene que ver con la reina Isabel. Y ustedes saben que para sus tiempos ella es considerada como la cabeza de la iglesia. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Pero, ¿sabes? Es impresionante. Es Cristo, no el Papa, quien es la cabeza de la iglesia. Después de ser excomulgado, John Huss le dijo a sus amigos que Cristo fue el primero en ser excomulgado. Él dijo, ¿qué perderemos
Si por su causa rechazamos riquezas, amigos, honores en el mundo o una vida pobre, es mejor morir en bien que vivir en mal. John Huss. Eventualmente fue traído al concilio de Constanza bajo la promesa de que todo estaría bien, de que no harían ningún mal en contra de él, pero lo engañaron, lo arrestaron y lo quemaron en la hoguera. Lo sentenciaron a muerte y él oró: Señor Jesús, te imploro, perdona a todos mis enemigos por causa de tu misericordia, para que conozcan que me han acusado falsamente, han producido un falso testimonio, se han puesto de acuerdo con artículos falsos en mi contra. Perdónalos por causa de tu grande misericordia. Está ahí. Ay, mira, me desvié. Ese no estaba ahí, pero está bueno, ¿verdad? Martín Lutero. Este es probablemente el más importante. Y influenció a muchos que le siguieron. Influenció a muchos de ellos, incluyendo a John Wesley. Okay. Conocido como la punta de lanza de la Reforma, vivió la época de estos muchachotes: Columbus, Rafael, Michelangelo, Copérnico, Enrique VIII, Leonardo da Vinci. Para este tiempo, ustedes saben que esos muchachos tenían una filosofía y unas líneas de pensamiento bien diferentes a lo que nosotros, a nuestra visión. Por eso les digo los muchachotes. Estos son los muchachos de verdad. Para este tiempo la imprenta había sido inventada y Gutenberg ya había impreso la Biblia en latín. Se imprimieron 180 copias. Ustedes sabían eso, ¿verdad? En el 1450 la imprenta de Gutenberg se inventa. Esto es quizás lo más que les puedo decir. Se inventa Gutenberg, su imprenta, imprime 180 Biblias en latín. Esa fue la primera impresión de la Biblia masivamente. De cualquier libro. Aquí me tienen que ayudar. Hay un montón de hermanos que hubieran podido hacer esto mejor que yo, pero como yo abrí la boca, pues. Anyways, en el 1510 fue a Roma y quedó absolutamente perturbado por lo que vio. En Roma aparentemente vio las 30 monedas de plata por las cuales Judas traicionó al Señor. Tenían hasta la soga de la cual se colgó Judas, allí como de colección. Mientras estuvo en Roma, esperaba recibir indulgencia del Papa por medio de subir las escaleras de Pilato, y mientras iba subiendo, las palabras de la Escritura vinieron a él. Mientras estaba allí subiendo lo que llaman las escaleras de Pilato, estaba ahí arrodillado, y ¿sabe qué vino? El rema. Por eso es que el punto que nuestro hermano nos trajo de leer la palabra, yo creo que es la práctica que más nos debemos llevar este fin de semana. La práctica de la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Él no tenía la Biblia consigo, pero la palabra, él tenía el Espíritu. Tenía el Espíritu por dentro y el Espíritu le dijo: mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Ese es el primer punto de la salvación que Dios completa, que Dios efectúa en el libro de Romanos. Empezó con Martín Lutero. En octubre del 31 del 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de una catedral en Alemania, Wittenberg, si no me equivoco. Su intención no era dejar la iglesia católica, él quería reformarla. Eventualmente ellos se levantaron para matarlo. Fue secuestrado y escondido en un castillo por gente de alta sociedad, y mientras estuvo allí comenzó su traducción del Nuevo Testamento en alemán. Y miren el himno que escribió: Castillo fuerte es nuestro Dios. O sea, cuando él recibió cuando se levantaron para matarlo, él fue secuestrado por unas personas que se indignaron al escuchar eso. Así que ellas planificaron: vamos a secuestrarlo y lo metemos en el castillo. Y ahí escribió: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Al final, las últimas 3 líneas del himno dicen: nos pueden hoy matar, mas Dios y la verdad han de reinar por siempre. Esto es tremendo. Martín Lutero. Vamos a ver. Dios mío. Martín Lutero. Zinzendorf. Vamos con Zinzendorf. En una ocasión vio una imagen de Jesús que tenía inscrito: yo hice esto por ti. ¿Qué tú has hecho por mí? En este momento Zinzendorf sintió el llamado de dar toda su vida a servir al Señor.
Yo no sé, pero eso como que, ¿qué tú hiciste por mí? A mí como que no me convence eso, pero este hombre lo convenció. Y mira, dice, esto es consagración. Consagración es una reacción espontánea cuando ve al Señor. Así que no era tanto lo que estaba escrito allí. No era así, ¿sabes? A lo mejor no estaba escrita la economía de Dios de rabo a cabo, pero el Señor usó ese pequeño inscripción, lo que decía, y ese hombre decidió dar toda su vida para el Señor. Tenemos un himno que escribió Zinzendorf. Dice, confiado y firme puedo estar, nadie me puede condenar, pues yo por ti absuelto estoy, de culpas, penas y temor. La tradujo John Wesley. John Wesley se dedicó a traducir muchos himnos del alemán al inglés. Creo que tradujo como más de 30 himnos. Pero himnos, con mucho contenido de la verdad y con mucha experiencia. Yo sé que por ahí hay mucha gente que escribe canciones de alabanza y se escuchan bien bonitas, pero para mí están vacías. Para mí están vacías. Ahora bien, la parte positiva es que todavía hay gente que escribe himnos buenos. Lo que pasa es que nosotros quizás estamos con los clásicos aquí, pero en el 2001 dos jóvenes escribieron un himno que se llama In Christ Alone. Ese fue el himno con el que yo desfilé. Bueno, con el que yo desfilé, ¿no? Porque yo no desfilé. Ese fue el himno con el que desfiló mi esposa para casarnos. Lo que pasa es que lo usamos la versión instrumental, ¿verdad? Pero la melodía estaba allí y yo estaba allí cantando eso. In Christ Alone. Ok. Pero lo que quiero decir es que todavía, o sea, los himnos no son cosas del pasado. Los himnos no son cosas del pasado. Eso fue en el 2001. Y eso suena como un clásico porque está lleno de contenido. Está lleno de contenido. Ok. Esto hay que hablarlo. William Tyndale, ese no está ahí escrito, pero el número 7 en el bosquejo. Otra vez, en sus 20, estudió en Oxford y en Cambridge. Quería conocer a todos los que habían sido influenciados por Martín Lutero. Cuando tenía 28 años se determinó traducir la Biblia al inglés. Porque Wycliffe, como les mencioné, había traducido el Nuevo Testamento y el Pentateuco. Todavía faltaban los libros de historia en adelante. Se dio cuenta que no podía traducir la Biblia al inglés en Inglaterra porque había mucha persecución, pero en el 1524 volvió a Alemania para traducir la Biblia. Mientras estaba traduciendo la Biblia hubo también persecución, así que tuvo que moverse a otra ciudad. Y en esa ciudad se tradujeron 6,000 copias de la versión en inglés del Nuevo Testamento. Dice que estaba trabajando en traducir el Viejo Testamento completo, pero en el 1535 fue traicionado y arrestado, William Tyndale. Un año después fue estrangulado. Sus últimas palabras, esto es impresionante, dice, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esto fue en el 1536, un año después. Y 3 años después el Señor contestó esa oración. El rey aprobó que en cada edificio o en cada iglesia la gente tuviera la Biblia disponible para leerla. Su oración fue contestada. Dijo, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y 3 años después pasó un decreto que la Biblia estaba disponible para que la leyeran en las iglesias. Eso no estaba así. Ok, seguimos por aquí. Yo sí les quiero mencionar algo en cuanto a mi experiencia. Por favor, ayúdenme con el tiempo porque... el hermano nos habló de nuestro fracaso y errores. Y recuerdo, todos nosotros hemos cometido pecados, errores, horrores, y todavía seguimos cometiendo. Y en un momento pasó algo que me tiró al piso.
Y yo estaba como en esas transacciones con el Señor y esas cosas. Pero entonces, yo dije, ¿y cuál? Señor, dame una razón por la que yo tengo que seguir permaneciendo. Y Él me dijo, por las consagraciones que fueron antes de ti. Wow. Porque esa gente, o sea, no crea que nosotros no estamos aquí, o sea, no estamos separados de esta gente. Si no estuviéramos aquí. Claro, ellos vivieron hace muchos siglos antes que nosotros. Pero el Señor me contestó eso. Yo no sé. Pero las consagraciones de los que nos precedieron. De hecho, si usted va a Hechos 11, Hechos no, Hebreos 11, ahí están. ¿Tú sabes quiénes son estos? Los testigos. Ellos son testigos, no son héroes de la fe. Son testigos. Por eso es que el testimonio de la historia de la iglesia, ahí están los testigos. Y nosotros también estamos junto con ellos. Pero la consagración de los que nos precedieron tenemos que honrarla. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Dice, acordaos de vuestros guías. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Y continúa diciendo, y según el resultado de su fe, y bueno, vamos a buscarlo porque estoy disparatando ya aquí. El resultado de su conducta, imitad su fe, si no me equivoco. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Bueno, quería decirles eso en cuanto a mi experiencia. Ya lo demás es historia de aquí. Yo no estoy hablando palabras mías aquí. Charles Finney, el número 18 en el bosquejo, era una persona extremadamente consciente de sí misma. Él comenzó a leer la Biblia, pero se avergonzaba de lo que la gente pensaba de él. Esto está bien bueno. Así que si alguien venía, cerraba la Biblia y la escondía. En algún punto, estaba tan atormentado acerca de su salvación que dijo, me voy a meter en el bosque y o salgo salvo o no salgo. Entonces pensó, el Señor, la gente me va a ver. Así que entró al bosque y encontró un lugar en silencio y mientras comenzó a orar, escuchó un ruido y miró. Se asustó, luego se arrodilló otra vez y escuchó otro sonido y se asustó. Y dijo, soy esclavo de lo que la gente piensa de mí. Algunos de nosotros nos identificamos con, soy esclavo de lo que la gente piensa de mí. ¿Qué es eso? Y clamó, Dios, ten misericordia de mí. Y tan pronto clamó, sintió torrentes de paz. Y la palabra empezó a moverse dentro de él. Charles Finney. John Nelson Darby, este hombre, ¿quién está estudiando literatura? Literatura, todo lo que tenga que ver con literatura, lenguas aquellas, lenguas las otras. Aquí hay 3. Pues, ¿sabes qué, hermano? Estos muchachos que están aquí, la gran mayoría de ellos, su preparación académica era en literatura. Así que sigan para adelante y terminen eso, porque quién sabe si ustedes tienen que llegar a traducir un montón de himnos y canciones. Anyways. John Nelson Darby, cuando Darby tenía más de 80 años, esto lo conocen muchos de nosotros, pasó una noche en un hotel. Antes de dormirse, dijo, Señor Jesús, todavía te amo. Tradujo la Biblia al francés, al alemán, al inglés. Y también dijo, este fue otro dicho, otra frase de Darby. El gozo de no tener nada y de ser nada. Viendo solamente al Cristo en gloria. Y de no preocuparse por nada, solo de sus intereses en la tierra. Para mí Darby describe esto. Claro, esto es la misma lista que usted tiene acá, por si acaso. Él describe esto. De hecho, esto va de todo lo que los hermanos nos han hablado, toda la historia, Samuel, Daniel, en un himno. Miles de voces van proclamando a una voz, Cordero de Dios. Esas son las voces de los testigos.
Miles de santos van respondiendo, dándole eco a su clamor. La estrofa 6, si no me equivoco, apunto aquí el número, dice, resuena el cielo, gloria al Cordero. Todos le rinden esta canción con voz potente, participando en su eternal adoración. En inglés dice, una canción que no acaba. Esa línea que nos incluye a nosotros. Miles de voces van proclamando, miles de voces van proclamando a una voz, Cordero de Dios. Ok. Esto es tremendo. George Mueller, en el número 29 en el bosquejo, entró a la universidad a estudiar divinidad porque su padre quería que fuera clérigo. Mira, fue salvo en una reunión de oración en una casa. La reunión comenzó con un himno y terminó con un himno. Dijo, nunca olvidaré la oración amable de un querido hermano. Nuestra casa, esta es la oración, nuestra casa y nuestros corazones están abiertos a ti. El día antes de morir asistió y participó en la reunión de oración. George Mueller. Y toda esta gente tienen una historia que increíble. John Wesley, me gusta mucho John Wesley. Un estudiante diligente con bachillerato y maestría, ordenado diácono de la iglesia anglicana en 1725. Tomó el liderato del Holy Club que les hablé al inicio, el cual Charles Wesley había comenzado. Whitefield también se unió al club. Les llamaban los metodistas. ¿Ustedes saben por qué les llamaban los metodistas? No era... Bueno, ¿sabe por qué? Porque eran estudiantes diligentes. Inicialmente eso era lo que ellos eran. Dice, ellos seguían un itinerario que incluía la lectura de la Biblia, oración, levantarse temprano, estudio académico, leer devocionales clásicos, tiempos regulares de comunión, ayuno, visitar enfermos y visitar a los que estaban en prisión. Ese era su itinerario. ¿Qué les parece? Aceptó el llamado de ir a América como misionero. Su hermano Wesley lo acompañó. El viaje duró 3 meses y medio, desde el 14 de octubre del 1735 hasta febrero 5 del 1736. En ese mismo barco se encontró con un grupo de los hermanos moravos, ¿verdad?, que cantaban himnos en cualquier situación de esos 3 meses y medio. Una noche, mientras alguien leía el prefacio de Lutero a la Epístola de los Romanos, cuando él escuchó que Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sintió que su corazón fue calentado. Esto es lo que él dice: sentí que confié en Cristo. Solo Cristo es salvación. Sentí la seguridad de que Cristo se había llevado mis pecados y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Después de esto declaró y gritó, creo. Se regocijó junto con su hermano y cantaron un himno. Con John Wesley, el Señor tuvo la manera de recobrar la verdad en cuanto a la santificación. El segundo punto de Romanos. Con Lutero fue la justificación, con Wesley fue la santificación. Ok, ¿cuánto tiempo me queda? Déjame ver. Bueno, tengo ahí algunos minutitos. Ahí, ok. Pues aquí también les voy a poner aquí, déjame ver si encuentro. Todas estas personas fueron fieles a lo que vieron. Y yo creo que eso es algo que alguien me mencionó una vez, no recuerdo quién me lo mencionó primero, pero ellos han sido fieles a lo que vieron. Y nada, les quería mencionar aquí también, quizás uno que es un poco más, bueno, también del siglo XX, ¿verdad? Pero es de aquí. Vamos a ver si... No sé si ustedes llegaron a conocer a ese hermano, creo que lleva acento ahí. Gille Ávila. Les voy a leer, esto es sacado del muro de Oscar Cordero, del muro de Facebook.
Mientras entrenaba para los Juegos Olímpicos de 1956, sufrió fuertes dolores. Fue diagnosticado con artritis crónica. Recibió revelación acerca de Jesucristo por medio de leer y estudiar las Escrituras. De ahí en adelante dedicó su vida al ministerio. Posiblemente el evangelista más importante y tal vez el único evangelista genuino que ha nacido en Puerto Rico en el siglo XX. Dentro del tamaño del ministerio que Dios le concedió, cuya medida tocó todo el mundo hispano. Dentro de la visión y entendimiento de las Escrituras que el Señor le midió, fue fiel y en palabras sencillas, vivió lo que predicó y lo sufrió en las experiencias de perder 2 de sus hijas en muertes trágicas. En un determinado momento, en la década de los 70, su influencia y ministerio no solo se convirtió en el modelo de un evangelista con el poder para atraer decenas de miles a Cristo, sino que dicha gracia alcanzó literalmente todo el mundo hispano. El secreto, un llamado claro y definido, amor a su Salvador y obediencia. Sacado del muro de Facebook de Oscar Cordero acerca de la muerte de este hermano en el 2013. Tremendo hermano. De hecho, les voy a decir que yo dije, bueno, yo no puedo hablar de estas cosas si yo no he... Yo lo había escuchado ya y lo había visto, pero hoy escuché un mensaje del hermano, 30 minutos. ¿Sabes lo que dijo? Entre todo el montón de cosas que dijo, que estaba bien claro con la Biblia, que la iglesia no era una organización, sino que era un grupo de hombres y mujeres redimidas por la sangre de Cristo, y por ahí seguía. Yo no sé qué él habrá podido decir de quien sea, porque muchos de ellos pues quizás están bien centrados en ciertas doctrinas y cosas, pero fue fiel a lo que vio. Por eso lo puse ahí. Fue fiel a lo que vio y es un testigo igual que nosotros también. Así que ahí está un boricua de aquí de Camoy. Ok. ¿Ustedes no creen que estos hermanos tuvieron una revelación de Cristo? Ahora, nos debemos preguntar entonces, como estábamos hablando al principio, ¿qué cosas valoramos? ¿Valoramos nuestra educación, nuestro futuro, nuestro tiempo? La pregunta es, parece que estoy leyendo, pero estoy parafraseando. ¿Derramarías eso por el Señor? Estamos en una edad joven para que el Señor nos pueda constituir. Aquí pues, derramarías tu bachillerato en literatura, en ciencias naturales, en ciencias sociales. Necesitamos consagrar lo que hayamos obtenido en nuestra vida humana. Eso es básicamente lo que yo les quería hablar. Pudiéramos seguir hablando de muchos de estos hermanos cuyas vidas yo creo que nos edifican estudiarlos a ellos, lo que el Señor hizo con ellos. Quisiera que leyéramos una porción que hay en el bosquejo del hermano Watchman Nee. Cuando dice, ¿cuánto tiempo dura la luz de una vela? ¿Podemos leer esa porción? 1, 2, 3. ¿Cuánto tiempo dura? Obviamente, hasta que la vela se consuma. Pero si ella duplicará su intensidad. Cuando la primera vela se apague, la segunda todavía permanecerá encendida y cuando ésta se consuma, la tercera continuará alumbrando. Este ejemplo es una ilustración del testimonio de la iglesia. Cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra, Él encendió la primera vela y desde entonces se han encendido más velas, una tras otra, durante 19 siglos. La iglesia ha brillado como el resplandor de las velas. Cuando una vela se consume, otra ha comenzado a brillar en su lugar. El fulgor de la iglesia nunca ha cesado de brillar en la tierra. Amén. Amén.